Colombia que no habían nacido cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente del año de 1991. No había nacido. Y hay muchísima más gente que, habiendo nacido, no tenía conciencia de lo que estaba pasando, ni espíritu crítico, ni sabía de qué se trataba. Es que esto pasó hace 28 años. Entonces, ustedes hacen la cuenta y llega que una gran parte de la población no vivió la constituyente del 91. Constituyente que nació muy mal. La constitución vigente en el momento en que se hizo esta convocatoria no contemplaba como medio para reformar la Constitución una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿cómo se hizo? Se hizo a través de un decreto que era manifiestamente inconstitucional. El decreto fue a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y saben por cuántos votos ganó el sí? Es decir, que sí se podía convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Por un voto. ¿Alguien recuerda cuál fue el magistrado que decidió, que inclinó la balanza sobre el sí? Un magistrado conservador, el doctor Hernando Gómez Otálora. Miren ustedes lo que son las cosas de la vida. Y se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, entonces la voz del pueblo, y el pueblo fue a las urnas, y se le hizo a eso toda la propaganda imaginable. Y hay que recordar cuántos fueron los votos que puso el pueblo por la Asamblea Nacional Constituyente. Oigan la cifra, 3.700.000 votos. Es la más baja votación en la historia. La más baja votación que se ha hecho, no para asambleas constituyentes, para congresos, para presidentes, para cualquier cosa, la más baja votación. ¿Saben con cuántos votos fue elegido, por residuo obviamente, el último de los constituyentes, que fueron 70, porque se dieron 4 curules gratis a bandidos que se querían volver personas decentes? 70. ¿Sabe con cuántos votos se eligió? Con menos de 20.000 votos. Si no nos falla la memoria, con algo así como 18.000 votos. Constituyentes elegidos con 20.000, con 23.000, con todos. Eso era una manifestación legítima y clara de la voluntad del pueblo. Pues así se tomó y así se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, en un momento particularmente duro para la vida del país, porque estaba agobiada por el narcotráfico, y el narcotráfico tenía un nombre, Pablo Escobar Gaviria, y Pablo Escobar Gaviria y todos los narcotraficantes tenían un objetivo: prohibir la extradición de colombianos a los Estados Unidos. Y ese fue, quien lo creyera, el primer tema que resolvió la Asamblea Nacional Constituyente del 91. ¿Y saben cómo lo resolvió? A favor de Pablo Escobar. Pablo Escobar es el triunfador, el primer triunfador de la Asamblea Nacional Constituyente que dio a luz la Constitución de 1991. Y entonces lo demás fue una amalgama de intereses, eso nadie sabía ni dónde estaba ni para dónde iba. 74 representantes, algunos de ellos constitucionalistas y estudiosos del derecho. Había un grupo importante muy pequeño. La inmensa mayoría no sabía que era una constitución, no tenía noción de constitucionalismo comparado, pues no sabía cómo era la Constitución colombiana, menos conocían el derecho constitucional comparado. Y entonces ahí fueron apareciendo ideas, por aquí y por allá, y las unas, y entonces se hacían concesiones, y entonces yo le concedo a usted, pero usted me acepta estos artículos. Y así nació la Asamblea Nacional, la Constitución de 1991. Ustedes repasan, por ejemplo, los artículos que se refieren a la Constitución, a la economía colombiana. ¿Es la economía colombiana una economía intervencionista o es una economía liberal? ¿Cuál de las dos cosas? Pues las dos. Tienen un artículo absolutamente intervencionista y el siguiente artículo, un artículo absolutamente liberal. Y entonces, ¿la Constitución qué es? No, pues cualquier cosa. Liberal, intervencionista, socialista, que es la Constitución del año 91.
Lo que empieza mal, termina mal. La historia de la Asamblea Nacional Constituyente es una historia triste. Y recuerden, un voto a favor, primero un decreto por una séptima papeleta que nadie sabía eso por dónde iba ni qué era lo que significaba. Una decisión de la Corte Suprema de Justicia que se decidió por un voto. Una reunión de un grupo harto heterogéneo. ¿Saben cuál fue el partido importante, el partido que tuvo significación profunda en la Constitución? El partido de Antonio Navarro Wolf, que acababa de reemplazar al comandante Papito, a Carlos Pizarro León Gómez, que acababa de ser asesinado. Y el partido con más votos, el Partido Liberal, el partido de Antonio Navarro Wolf y Salvación Nacional, que fue el partido de Álvaro Gómez Hurtado, donde había conservadores y liberales. Carlos Lleras de la Fuente, más liberal que Carlos Lleras de la Fuente, imposible. ¿Por dónde fue elegido? Por Salvación Nacional, es decir, por el Partido Conservador. Bueno, con esas contradicciones nace la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución no podía ser sino el resultado de eso que se hizo, una colcha de retazos, sin ningún orden, sin ninguna estructura, y por eso ha tenido ¿cuántas reformas? Tantas que ya nadie recuerda cuál era el texto original y los textos que le siguieron y los textos que están vigentes, un desorden total en la Constitución Política de Colombia, una de las más extensas del mundo y de las menos claras y de las menos dicientes, porque un estudioso del derecho comparado llegaría y nos preguntaría, ¿la Constitución colombiana es una constitución de corte socialista, intervencionista, estatista o una constitución liberal? Y tendríamos que decirle que ambas cosas. Y a propósito de la extradición, tendríamos que decirle que el primer artículo aprobado fue en contra de la extradición por presión de Pablo Escobar Gaviria, el primer gran triunfador en la Asamblea Nacional Constituyente. El voto fue secreto, pero se sabe de algunas personas valerosas que se opusieron a Pablo Escobar, como Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Hernando Yepes Arcila. La Constitución del 91. Hoy fue la sesión de apertura de la Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991.